¿Cómo están? Un agrado como cada fin de semana de poder llegar hasta sus pantallas y compartir la bendición de visitar las iglesias en este programa que hemos querido realizar con mucho cariño y amor para cada uno de ustedes que están en su casa, a lo mejor a esta hora levantándose y compartiendo el desayuno o a punto de irse a la escuela dominical. Estamos con el pastor Miguel Ángel Rivera aquí en dependencia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera para seguir hablando, Pastor Miguel, de una serie de temas que hemos venido charlando y estudiando. Primero hablamos de no mates, no robes y no abuses de la sexualidad. Ese tema, el último, vamos a compartir hoy día. Gracias, Pablo, qué gusto de verte. Y en efecto dijimos que toda cultura, toda la influencia del cristianismo en las culturas ha puesto un marco. Sí. No mates, no robes, no mientas. Y este último cierra todo este ciclo, no abuses de la sexualidad. Yo diría que en el tema de los mandamientos, este mandamiento en particular, el último, o los dos últimos que aparecen en el Éxodo 20 y Deuteronomio 5, dicen no codicies, ¿no? No codicies la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni sus bienes. Sí. Nosotros encontramos en los mandamientos, en Éxodo 20, encontramos que el Señor dice no debes matar, no debes robar, no debes adulterar, no debes mentir. Pareciera que ya los dice todos. Entonces cuesta entender por qué al final vuelve a señalarnos otra vez este tema de no codicies y vuelve a repetirnos la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni los bienes. Entonces, si ya lo dijo, la pregunta es ¿por qué tiene que volver a repetirse abajo? Entonces, aparentemente, estos dos mandamientos pareciera que son uno. Y su esencia, lo aceptemos como uno o como dos. Hay escritos que dicen que solo es uno, hay otros que dicen que solo son dos, como comentarios a través de la historia de la iglesia. La esencia es no codicies. En el Nuevo Testamento, Pablo señala que nosotros debemos guardar los mandamientos y él como maestro señala este texto, dice la escritura así en Romanos capítulo número 13. Entonces en el versículo 9 dice, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. No. Entonces Pablo en el Nuevo Testamento ya está diciéndonos a nosotros cómo es que se miraba a los mandamientos en la cultura judía misma. Y si tú te das cuenta dice, no mates, no robes, no codicies, no adulteres. Entonces pone este marco diciendo, por favor, todo esto tiene que ver con tu prójimo. Entonces acá tenemos como el gran resumen. Gracias a Dios que Pablo nos pone en el Nuevo Testamento la misma idea. O sea, debes vivir dentro de un marco. Y si vamos a esta pregunta, ¿de qué se trata el 10º mandamiento? Los mandamientos, como ya dijimos, anteriores condenan todo este tema de estos malos deseos. Adulterar, robar, mentir. Se condenan. Incluso... Si recuerdas tú el Evangelio de Mateo, cuando el Señor dice que el que mira a una mujer para desearla en su corazón ya ha cometido adulterio, entonces estamos ampliando, estamos girando o estamos escarbando más profundamente qué es lo que el Señor está buscando cuando describe los mandamientos. Sí. Lo mismo dice que no debemos robar o no debemos ambicionar. Pablo en la primera carta a Timoteo 6:10 dice que no debemos tener amor al dinero porque esto es la raíz de todos los males. Entonces no solo está hablando de codiciar o robar, que sería un acto para tener más dinero. Debemos evitar que eso llene el corazón. Entonces la pregunta es si Dios ya señaló los mandamientos específicos, no mates, no robes, no adulteres. ¿A qué quiere referirse nuestro Dios cuando Él señala los últimos mandamientos, no codicies? Entonces, una de las respuestas que pudiésemos hallar la podemos encontrar o recibimos aporte en la Escritura, en el libro de Santiago, en el capítulo número 1, el verso 14 en adelante.
Dice la Escritura, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Entonces acá nos encontramos, Pablo, con el escenario ideal, porque dice que hubo una creación y cuando todo era de otra manera, y nos encontramos con un escenario actual y real. Yo diría que aquí el escritor bíblico nos está señalando una ruta de este gran problema del ser humano. Voy a decirlo de esta manera. La codicia se da en el corazón. Entonces veo que la ruta sería como esto. El texto bíblico dice, cada uno es tentado de sus propios malos deseos, es arrastrado y seducido. Cuando el deseo concibe, da luz el pecado, y el pecado finalmente trae muerte. Es como una ruta. El pecado o el deseo nos asalta. Desde fuera nos quiere conquistar. Sí. El segundo paso, diría yo, es que yo cultivo ese deseo. Lo acepto y lo empiezo a cultivar. Lo empiezo a cultivar en mi mente y en mi corazón. Lo tercero es que yo le cedo la voluntad. Es decir, empiezo yo a tratar de satisfacer ese deseo. El deseo vino desde fuera, me conquistó, yo lo acepté, lo empiezo a cultivar, como quien trae una semilla, yo la recibo y la pongo en un macetero. Y luego le voy echando agua, veo que le falta sol, muevo el macetero, lo pongo cerca del sol, Claro. de tal manera que yo voy creando un plan para concretar finalmente que eso llegue a ser. Y lo cuarto, por supuesto, es que finalmente esto se convierte no en un deseo, no en un plan, sino que en una acción definitiva. ¿Y a qué ¿no? parte de la ruta se refiere justamente el 10º mandamiento? El gobierno castiga las cosas que ve, Sí. los planes. Por ejemplo, vamos a robar. Hay todo un plan para robar. Llega el vehículo o el ladrón en los medios que se destinó, golpea una reja, rompe una vitrina. Hay un plan de acción. Si la policía logra capturarlos antes del plan, entonces el gobierno castiga, la justicia castiga el plan. Si el plan se ejecutó y luego hay una acción concreta, es decir, se produjo el robo, entonces definitivamente lo que sucede es que la justicia, si captura a los ladrones, condena el acto de haber robado. La iglesia no condena planes. Alguien no está planeando pecar. La iglesia logra ver cuando el pecado ya salió a la luz y tiene entonces que disciplinar, tiene que llamar a sus miembros al orden, tiene que provocar, ¿cierto?, una reestructuración de esa vida para que se salve, Amén. para que no vaya de pecado en pecado. Pero me parece que el 10º mandamiento no está enfocado en los planes de acción, si siguiéramos esta ruta, ¿verdad? Como dice la Biblia, el pecado una vez que concibió, es decir, ya está dentro, engendra el pecado. Nosotros vemos el pecado, pero nosotros no vemos los pasos anteriores. Sí. ¿Cuáles? Los pasos anteriores de la conquista del corazón, y cuando yo voy deseando en mi corazón y en mi vida, deseando que ese pecado se transforme en mí. Entonces, vamos a decir que el 10º mandamiento está enfocado en las acciones del corazón. Esa no la juzga la justicia, ¿no? El juez no puede decir qué estaba pasando en el corazón de esta persona cuando llegó a hacer esto. ¿Qué pasaba en el corazón del que violó? ¿Qué pasaba en el corazón del que golpeó a otro? ¿Del que defraudó a otro? Entonces, si ponemos un ejemplo bíblico, Acán, en este episodio del Antiguo Testamento, Acán llegó, conquistaron en Josué capítulo 7, conquistan la ciudad, y Acán ¿qué hace? Acán decide ve un manto hermoso, lo toma, lo desea, lo codicia, genera un plan, y cuando todo ya está terminando, él toma el manto, toma lingotes de oro, toma oro, lo pone, lo lleva y lo esconde en su tienda, ¿no? Entonces él tuvo un deseo. Cuando él pasó, vio esto, dijo, yo me lo merezco,
empezó a desearlo, creó un plan, dijo, muy bien, cuando yo dé la vuelta, vuelvo, no sé cómo fue, toma, actúa, el pecado se engendra, se concibe y finalmente se ejecuta. ¿Y en el ámbito de la sexualidad esto es tan así? Yo diría que en el ámbito de la sexualidad, el asunto es más o menos parecido, ¿no? Es más o menos parecido. Una cultura, como venimos hablando varios programas, una cultura en el fondo es el culto que yo rindo, el culto al cual yo sirvo. En el Antiguo Testamento una de las culturas más influyentes fue la cultura de Baal. Los cananeos tenían esta cultura y Baal no era otra cosa que Dios de la fertilidad y Dios de la prosperidad, que involucraba el fruto, involucraba la gestación, en el fondo involucraba la sexualidad. Pero también en la Biblia encontramos varios episodios en donde Baal está unido a algunas características que diría yo son características de este tiempo. Te las puedo relatar en la siguiente sección, pero te las anuncio. La cultura de Baal era una cultura de sensualidad, era un culto con mucho sexo, autoindulgencia, es decir, había permiso de los hombres, sobre todo para rendir culto. Yo creo que en estos cultos de mucha connotación sexual, yo creo que los hombres no faltaban al culto, como lo hacen hoy día en las iglesias, ¿no? Hoy día no hay mucho atractivo, salvo que sea muy conservador. Pero en este tiempo los hombres corrían para ir al culto, sí, claro, porque había mucha exacerbación sexual. Y esto iba de la mano con la inmoralidad de índole sexual, la falta de fe en el matrimonio, o por lo menos el desplazamiento del matrimonio. Había también mucho sacrificio humano, en el sentido que el ser humano era visto como inferior, sobre todo niños, mujeres, niñas. Mucho fatalismo, es decir, si el Dios quería castigar y sancionar, el Dios decía. Y obviamente mucha corrupción, porque la gente trataba de sobornar a los dioses, principalmente a Baal, con mucha comida y fiestas desenfrenadas. Eso era la cultura Baal. Yo tengo el temor que hoy nosotros estamos viviendo una cultura no con este nombre, pero con un mismo espíritu, ¿no? Vamos a desglosar justamente todas esas cualidades, pero vamos a hacer un alto. Queremos seguir estudiando este tema de no abuses de la sexualidad, un tema que está muchas veces tabú, pero también es bueno poder compartirlo. Junto al pastor Miguel Ángel Rivera, aquí en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, hacemos un alto, ya volvemos. Estamos de regreso visitando las iglesias, aquí en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, tocando un tema que es importante, no abuses de la sexualidad. Nos quedamos en el Antiguo Testamento, hablábamos de Baal, íbamos a desglosar justamente estos puntos que usted nos decía, de la sensualidad, lo que se veía, la autoindulgencia, entre otras. Sí, no es un tema para ampliar ahora que estamos hablando, Pablo, pero toda raíz de depravación en una cultura es porque desplaza la divinidad. Un efecto muy propio de la conducta humana, del corazón humano, es desplazar a la divinidad, hacer cosas en oculto. La sexualidad, justamente tú dijiste anteriormente, se transforma como un tabú porque se cree que todo es oculto. La verdad es que la sexualidad es parte del ser humano, y aunque lo podemos tratar en otro programa, esencialmente decir dos cosas. Primero, cuando dice Romanos, el libro de Romanos, sus primeros capítulos, cuando el ser humano decide no darle la gloria a Dios y desplazarlo de su mentalidad, de su corazón y de su conducta, empiezan a haber ciertos efectos degradantes en la cultura. Y uno de los elementos que muestra la cultura en el mundo entero es la sexualidad. Porque la sexualidad es la esencia de lo que nos hace hombre y mujer. Y no te olvides que la Biblia dice que somos creados a imagen de Dios. Y si bien es cierto, Dios no es un ser humano, Él nos transfirió una imagen, nos transfirió una esencia, una forma de vivir, y quiso que nosotros fuésemos con una sexualidad masculina y femenina. De tal manera que ahí está manifestada una forma, una esencia de cómo vivir entre nosotros como imagen de Dios. Entonces el hombre es imagen de Dios y la mujer también lo es. Ahora bien, lo segundo que hay que precisar aquí es que la sexualidad hoy día como cultura se ha exacerbado.
Y quiero compartir una lectura entre tantas, pero mi concentración en esta conversación esta mañana es el abuso de la sexualidad. En 1 Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo dice en el verso 12 en adelante: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos a una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace con él un espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los pecados de una persona que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está de ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Entonces Pablo tiene toda esta filosofía de pensar sobre la vida sexual y principalmente sobre la inmoralidad sexual. Entonces, ¿cuáles son los parámetros aquí? Primero, existe una norma, somos imagen de Dios. Sí. Segundo, cuando Dios se quita el panorama, como está pasando en nuestra cultura occidental, nosotros estamos matando a Dios, ya lo mencionamos muchos programas atrás. Este ateísmo práctico ya no es una cosa de decirlo con la boca, es vivirlo. Decantará inevitablemente en muchas desviaciones sexuales, en mucho problema sexual, en el matrimonio, en las relaciones de novios, de pololos, en la cultura misma, ¿no? Entonces, todo comienza con la codicia en el corazón. Si el corazón está desviado, siempre habrá problemas. Y las manifestaciones en la sexualidad, por alguna razón, ¿verdad?, que los expertos estudiarán y analizarán por qué, pero finalmente la sexualidad es la expresión humana de la relación con otro. Por ejemplo, tú eres hombre, yo soy hombre. Nosotros estamos expresando nuestra sexualidad. Cuando tú llegaste y nos encontramos, ¿qué fue lo que hicimos? Nos dimos la mano, nos dimos un abrazo. Yo te manifesté mi sexualidad como hombre a ti al recibir otro hombre y nos estrechamos. Sí. Si aquí hubiera una mujer, posiblemente buscaríamos que ella se siente primero y nosotros después. O buscaríamos que ella esté agradada, cómoda. Yo estoy expresando mi sexualidad. Lo tengo que expresar a cualquier mujer. Soy hombre. Habrá una sexualidad que yo exprese a mi esposa, con la mujer que yo decidí caminar. Entonces, lo que yo noto, y todos notamos hoy día, es que la sexualidad está a flor de piel. Existe un abuso de la sexualidad, una exacerbación que nos está llevando a otros efectos. ¿Cuáles? Por ejemplo, la violencia doméstica. Fíjate que en el mundo, dice la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo, entre el 25 y el 50% de las mujeres sufren o han sufrido algún tipo de violencia en la intimidad, violencia doméstica en su hogar. La mitad de las mujeres que fallecen en Bangladesh, por las estadísticas también de la ONU, mueren en sus casas. Y mueren en sus casas, y no vamos a decir en manos de quién, pero mueren en sus propios hogares. Es decir, ni siquiera tienen un accidente, mueren en sus trabajos, sino en sus casas. En Estados Unidos, otra vez las estadísticas mundiales dicen que el 30% de las personas, las mujeres asesinadas, es decir, 30 de cada 100 o 3 de cada 10, mueren en manos de sus novios, de su esposo o del ex esposo. Eso está comprobado estadísticamente. En Brasil, si vamos más cerca, un país muy, muy grande, el 80% de las mujeres asesinadas o aquellas que son violadas sexualmente, está comprobado por las estadísticas policiales que lo hacen en manos de su esposo, de algún pariente o de algún amigo cercano que está relacionado con ellos. Entonces, ¿por qué la mujer está sufriendo esto? Vámonos a África. En el Cairo, solo en la ciudad del Cairo, en Egipto, el 30% de las mujeres son golpeadas todos los días. Estos son datos de la ONU. O sea, si uno mira por qué la mujer está sufriendo esto, es porque la sexualidad precisamente está abusando del hombre para hacerlo imponerse sobre la mujer, sí, o desviándolo, y contra la mujer para subyugarla
oprimirla, anularla. Entonces la violencia doméstica que se está surgiendo hoy día a través de gritos y a través de abuso sexual o abuso de otro tipo está directamente relacionado con la persona. La mujer está siendo abusada, está siendo violentada y el hombre está siendo violentado por esta cultura avasallante. Lo segundo que yo veo es la violencia sexual. La violencia sexual, Pablo, no solo es un asalto al cuerpo, sino que es un asalto al alma de la persona. Ya no podemos decir lamentablemente que tenemos solo violación hacia mujeres. No. Estamos teniendo violación hacia hombres, hacia niños. Es un asalto a su alma. Cuando una persona vive esto, entonces vive una vida de depresión, de mucha depresión, de culpa y de una incapacidad de entregarse a un futuro cónyuge, porque se siente sucio, violentado, culpable. El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas indica que 1 de cada 5 niñas ha sido violada. 1 de cada 5 niñas. Y 1 de cada 7 mujeres son violentadas en el mundo entero, sexualmente. Sí. Por alguien dentro de su familia o son atacadas fuera. Estos días hablaba con una mujer joven, una chica joven, 17 años. Entonces ella me decía: pastor, cuando vamos al colegio en la mañana al liceo, usted no sabe lo que se siente en la calle. Cuando los hombres que van también a sus trabajos, no importa, van caminando o se encuentran en la esquina en un auto, cómo miran, cómo hablan solo con sus gestos, con sus miradas. Está comprobado por informe de los colegios que hay hombres que estiran las manos para tocar a una chica que va sola en la vereda a eso de las 7 y tanto de la mañana. Menos mal que este año tenemos cambio de horario y la oscuridad no amparará tantas cosas. Entonces la violencia sexual ha golpeado mucho, Pablo. Y ese es un abuso. Y vuelvo a decir, todo lo manda la cultura. Primero, hemos dejado a Dios. Romanos capítulo 1 dice, por dejar a Dios estas cosas van a pasar. Sí. Y lo segundo, la exacerbación visual. La publicidad, la televisión y sus programas, obviamente el internet. En la pornografía es una cosa impresionante. O sea, hoy día está absolutamente comprobado que el consumo de pornografía gratuita que hay en la red supera los miles de millones de visitas diarias. Sí, estamos bombardeados porque un niño, si entra a un juego ahora, le aparece un contenido sexual. Entonces estamos formateando, Pablo, a las personas y a la cultura para eso. De las cosas que yo he visto y he escuchado, la prostitución y el turismo sexual es una de las cosas que impactan en América caribeña, en todos los países de América, pero el turismo sexual, según la UNICEF, abarca enormes cantidades de personas, mujeres jóvenes, hombres jóvenes. Dice la estadística de la UNICEF que unas 300.000 mujeres de Asia Meridional, ¿no?, son trasladadas a Europa para turismo y comercio sexual. Y digamos que eso provoca enorme daño a la mente, el abuso hacia la mujer, por un lado, y también la cultura propiamente tal, la transmisión de enfermedades. Cuando yo tengo hambre, mi esposa siempre sabe que yo llego con mucha hambre, sabe lo que yo voy a querer. Ella conoce mi gusto, ¿no? Ella dice, Miguel viene con mucha hambre, o quiere este plato o el otro. Eso es lo que yo deseo en mi mente. Es un deseo. No es una codicia, es un deseo por hambre. Hoy día hay tanto estímulo de sexualidad, abuso, y ahí es la clave. Los medios, Hollywood, los juegos, todo está abusando de los hombres. Nos está metiendo en la mente que lo único que necesitamos es consumir sexo.
nos tiene todo abierto en la internet, nos tiene todo abierto en la prostitución, nos tiene todo abierto en la relación abusiva dentro de los grupos, en estas juntas que se hacen cada fin de semana, mucho pecado entre matrimonios y divorcio y vuelto. Yo diría que el hambre que se está provocando en las personas, el mismo apetito, yo siento, yo esto, entonces gente viaja por el mundo, siente apetito, consumir sexo aquí y allá, eso es el abuso. Cuando la Biblia dice no codicies, no está hablando de los efectos que yo hago. Hay gente que codicia y nunca llega a concretar, pero el 10º mandamiento dice no codicies, es decir, que tu corazón no se exacerbe para desear como quien tiene hambre. Amén. Yo espero que la iglesia pueda enseñar primero a los padres y madres a criar a sus hijos. Segundo, pueda orar para que esta verdad de Cristo se masifique en una buena enseñanza. Ustedes tuvieron aquí en algún programa, toda la descripción del programa de educación sexual basado en la Biblia que nosotros hemos querido llevar. Y lo último que quiero señalar es la mutilación de la mujer. Existen zonas en el mundo donde a la mujer se le hace una incisión, una circuncisión en su zona genital. Eso es una de las cosas más horribles que puedo haber escuchado. Está comprobado por la Organización Mundial de la Salud, está visto, que 6.000 niñas son sometidas a una circuncisión en su zona genital al día. Al día. ¿Cómo vivirán placer esas mujeres en el futuro? ¿Cómo se sentirán en este minuto? Eso es allá, Oriente. Y en Occidente, ¿qué pasa con nuestras niñas? Son vestidas como mujeres grandes, son sometidas a ser observadas por hombres mayores en estilos de vestir. Las chicas de 9, 10, 11, 12 años se ven en medio de toda la junta de día viernes, el San Viernes que muchos tienen hoy día, donde los hombres beben y beben alcohol y cerveza. Esos hombres están exacerbados por el sexo y ven una niñita de 11, 12 años. Ya no basta una mujer, ya no basta, ahora hay que poner sus ojos en las adolescentes, y las adolescentes también visten de una manera exacerbada. Yo no digo que volvamos a la forma de vestir del pasado, yo estoy hablando de algo mucho más superior. Existe una forma de pensar, una codicia que se está dando. Espero que volvamos a Dios, no a las reglas recatadas del puritanismo. Estoy hablando de volver a considerar que ahí existen parámetros. Amén. El pastor Miguel Ángel Rivera con este tema muy importante, no abuses de la sexualidad. Usted dice que hay que comenzar a orar nuestros padres, hermanos, para que puedan guiar bien a sus hijos. Comencemos nosotros orando, cerrando nuestro programa y también instándole a ellos que puedan trabajar en este tema. Gracias, Pablo. Señor, bendito Dios. ¿Cuánto necesitamos que la familia cristiana sea firme y sólida, sea gentil, amoroso, incluso en recibir, cobijar a otros jóvenes, a otros niños, a otros matrimonios, de su entorno, de su colegio, de sus amistades? Quiero pedirte, Señor, que tu palabra haga vida en los corazones, que los maestros cristianos puedan enseñar tus principios, no solo para ir a la iglesia, como veíamos en algún programa. Somos del mundo, no estamos en el mundo aquí por algo que no tenga sentido. Estamos en el mundo para ser tu luz y tu sal, para poder influir, que tu reino avance, que podamos enseñar la vida sexual de manera correcta, que podamos hacer comprender, Señor, que hasta la forma en que vestimos, la forma en que nos relacionamos, las actividades que hacemos los fines de semana, todo permite que tu nombre se glorifique, que tu verdad, tu cultura, tu cosmovisión se establezca. Bendice los padres, Señor, los hombres, para dirigir nuestros hogares, para ser abiertos a tu voz y poder educar a nuestros hijos con sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre es una bendición compartir con ustedes. Para mí también, verte. Que Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias. El pastor Miguel Ángel Rivera, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera.